Ok, entonces vamos a revisar rapidito la clase. Te voy a hacer dos preguntas de estudio. La primera es, ¿qué es antropología? Es una ciencia social que Ok. estudia en sí el hombre y o todo lo que tiene que ver con él, ¿no? Ya sea desde lo natural, social, todo su entorno, pues, y todo lo que tiene que interactuar con él. Ok, la segunda, ¿cuál es la raíz etimológica de la palabra antropología? La raíz es, a ver, antropos, hombre, Muy y bien, logos tratado, tratado del hombre. o estudio, ¿no? Ujú. Muy bien. Si tuvieras que definir, Yajaira Ojeda, el concepto de antropología de acuerdo a su definición o a su raíz etimológica, sería, Sería que es una ciencia que estudia el tratado del hombre en los aspectos de naturales y sociales. ok, vamos a arrancar la clase. ¿Ya tuviste oportunidad de ver cuál es el tema del día de hoy? No, o sea, la clase de hoy no, solo la Ok, anterior. el tema es antropología y socialización. Ya tenemos claro qué es antropología, qué estudia, ¿no? Ujú. Ok, entonces, ¿qué es socialización? En este momento, antes de iniciar con la clase. Yo creo que la socialización es la forma de interacción con otras personas, con pares, ¿no? Con la Ok, sociedad. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estás muy, muy, muy profunda en tus conceptos, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? Eh, ¿Qué dije? La forma de interactuar con otros pares dentro de la sociedad y también, ¿no? La forma en sus ideas, en la parte que afectan las ideas, la convivencia. Ok, vamos perfecto. Ya hiciste tú la primera parte que yo he trabajado con ustedes en clase. Ahora, la socialización sí es un proceso, pero es un proceso de aprendizaje de normas, reglas, regulaciones, valores y actitudes de la sociedad. ¿Te acuerdas el ejercicio que hacemos la clase pasada? Ujú. El de la religión católica, Ajá. que yo te preguntaba cosas y te decía por qué o para qué o cuál es la razón de ser. Vamos a hacer Ujú. un ejercicio similar. ¿Tienes a la mano una hoja? Sí. Ok. Inventa un personaje, hombre o mujer, o animal, o lo que tú quieras. ¿Has jugado Sims? ¿O jugaste Sims? No. A ver, deja ver si tengo una imagen aquí rápido. Sims era un juego de realidad virtual en donde creabas un personaje y lo tenías que desarrollar, y tenías que dar de comer y cositas así. Y este personaje iba adquiriendo personalidad, iba adquiriendo valores y puntos. Mira, es ese. Mm, ok. Si tienes oportunidad de revisarlo, va a ser un buen ejercicio. Vamos a jugar algo similar. Ok, ¿qué hacemos con ese personaje, Yajaira? No sé. ¿Qué es? Para empezar, tu personaje, ¿qué es? Es una mujer. Una mujer. Ujú. Ok. ¿Viva? Bueno, ¿nacida o no nacida? Sí, viva. Ok.
Nacida. ¿Cuántos minutos, días, horas o meses o años tiene? 20. 20. Vale, va a estar interesante, ¿eh? ¿Cómo sabes que tiene 20 años? Am, por su estatura. Ok, ¿cuánto mide? 1,60. Oye, Jaire, ¿qué es estatura? Es nuestra altura o medida en centímetros o metros. Ok, manejas muy buenos conceptos, ¿eh? Altura en centímetros y metros. ¿Y de dónde sacaste ese estándar o dónde lo planteas? Ah, es lo que he aprendido empíricamente y también en la escuela. Ok, anótale ahí empíricamente, ¿eh? Empíricamente. Así en muy grande. Yo en mi caso lo voy a poner así. ¿Sale? Ok, ¿cómo se llama? Jimbo, ¿Cómo? Jimbo. Jimbo con J. Ujú. Entonces tenemos Jimbo con B de burro. Sí. Jimbo tiene 20 años, es mujer, mide 1,60 centímetros, que es su Ujú. estatura, altura en centímetros y en metros, que es una medida de una persona que se ha aprendido a través, de forma empírica, ¿no? A través de la experiencia. Ok. ¿Por qué ese nombre? Mm, son las abreviaciones de mi hija. Ok. J-I-M. Jin. Ah, ok. J-I-N. B-O. Y, ok. ¿Qué significan esas abreviaciones? Es su nombre, Jimena Noemí Benítez Ojeda. Ok. ¿Y qué es una abreviación? Es la forma corta de decir una palabra o una frase. ¿Quién podría hacerte estas preguntas, Yajaira? ¿Quién podría? Ajá, así como las hago yo. Un maestro o un doctor. Mm, ¿Y pregunta la personal. gente? ¿Mandé? ¿Y la gente? Ok, pregunta personal. ¿Qué edad tienen tus hijos? O uno o dos, no sé. 8 años. ¿Recuerdas cuando tenían 3 o 4? ¿Sí? ¿Las preguntas son similares? Las que te hago yo ahorita y las que hacían ellos. Sí. ¿Por qué crees que sea? Hablando ya de manera antropológica, desde el conocimiento del estudio del hombre, desde el conocimiento de este proceso de aprendizaje de normas, reglas, regulaciones, valores, actitudes de una sociedad. Pues yo creo que en el caso de los niños, por curiosidad, siempre Ok, quieren, y aparte en esa edad están en la edad del por qué. O sea, siempre quieren saber el porqué de las cosas. ok, ojo, 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 sigue en el viaje porque vamos a descubrir algo interesante. Tú me acabas de decir que te los podría preguntar un doctor o un maestro, pero son similares las preguntas de un niño que está conociendo su entorno social a las que te realiza un doctor o un maestro. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ujú. Sí, Ok. ¿Quién está más especializado de manera antropológica? el A ver, doctor. yo soy tu maestro ahorita en antropología. Literalmente tengo maestría en docencia universitaria y soy maestro, ¿no? De antropología.
imagina que tienes un hijo de 6 años que te hace esta misma pregunta. ¿Por qué tengo que ir a misa cada 8 días? Y ahora yo, Abraham Gómez, maestro, ¿por qué los niños deben de ir a misa cada 8 días? ¿Cómo responderías a cada uno de los dos? Ok. Am, Al niño, yo creo que para inculcarle tal vez un hábito que como sociedad está bien visto, ¿no? Es lo correcto. Y como maestro, pues yo creo que, o sea, el por qué, o sea, si usted pregunta por qué a los niños se les debe, pues yo creo que sería lo mismo, ¿no? No sé, a Para, ver, tú dime. Vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio. Yo te voy a responder o te voy a preguntar como el niño de 8 años, como tu hijo, y después te pregunto como maestro, ¿va? ujú, Oye mamá, ¿por qué tengo que ir a misa cada 8 días? pues porque Dios dio el día de descanso a los domingos y debemos de ir a la iglesia a dar gracias a Dios por toda la semana que ya pasó. ¿Quién es Dios? Dios es como un rey supremo que no podemos ver, pero que existe y que creó el mundo. Mm, ¿Y qué pasa si no voy? Pues no pasa nada, Entonces no voy. pero imagínate que Dios dice, ay, hoy no te voy a despertar, o hoy no voy a pensar en Abraham. Imagínate que Dios se olvida de ti. Ya me dio miedo, mamá. Pues no que Dios era bueno. Sí, pero ¿Por pues qué Dios, también hay que por qué Dios agradecerle, no quiere despertarme? porque Dios piensa en ti todos los días. Tú deberías de pensar al menos un día en él. Yo pienso todos los días y me porto bien. ¿Y qué es portarte bien? Pues te hago caso, te ayudo en la casa, voy bien en la escuela, no hago cosas que puedan perjudicar a mis demás hermanos. Y si obedeces, entonces, ¿por qué me estás preguntando por qué tienes que ir a misa los domingos? Pues porque no sé por qué debo de ir a misa los domingos. Yo veo que todos vamos, pero yo veo que hay gente que no hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando el sacerdote dice, levántense, hay gente que no se levanta. Porque es gente que no va con ganas, solamente va porque tiene que ir. ¿Y qué decir con ganas? Tener las ganas de ir y no estar preguntando, simplemente querer ir de corazón a escuchar lo que el padre te dice. Pues es que entonces yo tampoco voy con ganas, porque para empezar ni le entiendo. Ah, pues es que ahí está la cosa. Tenemos que aprender a leer la Biblia para que puedas entender, porque el Mm, padre dice todo su sermón. ¿Qué se necesita para eso? Que acuérdate que yo voy en primero de primaria y mi maestro también no me enseña a leer. Necesitas ir a un lugar que se llama, que la iglesia es la iglesia, pero son clases para niños, donde te enseñan a Todavía leer tengo que la ir a la Biblia. escuela los domingos, mamá. Sí, ¿Por qué? Es bien aburrido. es aburrido, pero te va a servir para entender por qué el padre dice esas cosas y por qué tienes que ir a misa. Ok, ya tocamos puntos importantes. Si te diste cuenta, ¿cuáles me puedes mencionar desde un punto de vista antropológico? Vámonos Eh, a la parte de la socialización. que el niño preguntó por qué tiene que ir. Entonces, el acudir a un lugar donde le expliquen de dónde viene, yo creo que es un punto, ¿no? Ok, eso sería una norma, una regla, una regulación, valores, actitudes de una sociedad. ¿Qué sería? Valores Ok, y un poco normas.
Entonces, ¿cómo funciona? Sí, 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 las dos. Valores, porque eso que mencionas, más que otra cosa, más que lo que se hace en las iglesias, es importante, ¿no? El ser humano debe de saber de dónde viene, porque a lo mejor, ahora vamos a cambiar el contexto. Oye, mamá, ¿y por qué tengo que ir al culto masón todos los días? Y tu Mm, respuesta puede ser la misma, ¿no? Porque hay ujú, que entender de dónde viene el ser humano. ¿Sí me explico? sí. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver la socialización con la antropología? Pues yo creo que son las ideas justamente y valores que se han creado a lo largo del tiempo y que la sociedad interviene en eso para que como personas hagamos lo que ellos creen, ¿no? Es como parte de la historia también, cómo ha ido evolucionando. Ok, déjame te comparto pantalla. Porque les dejé una tarea ahí, por ahí en la clase, pero si no estaba liberada no se pudo. Yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué es el proceso de hominización? Hablando de lo que estamos hablando ahorita y de la antropología y la socialización. ¿Qué es hominización? ¿Lo puedes leer, Yajaira, por favor? Son los cambios evolutivos que tuvieron lugar en los miembros del orden de los primates y especialmente en la familia de los homínidos hasta desembocar en la especie humana actual. Ok, ahora este de aquí abajo, por favor. Hominización o antropogénesis es el proceso que transformó progresivamente un linaje de primates en humanos. El proceso evolutivo biológico concernió al grupo de los homínidos a partir de la divergencia entre el último ancestro común de los grandes simios, hace más de 5 millones de años. Ok, entonces estamos basando nuestro estudio en esto, ¿no? En hechos científicos observados y cuantificables, que pasamos del Ardipithecus al Australopithecus, al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo antecesor, al Homo sapiens y al hombre de Neandertal. Y ahorita estamos en el Homo sapiens sapiens, ¿no? Ujú. Ok, entonces de manera antropológica, ¿de qué me sirve entender este proceso de hominización en preescolar, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad, en maestrías, en posgrados? Justamente para entender cómo fuimos evolucionando y llegamos hasta lo que hoy somos. Ok, eso ¿cómo se llama? Ese proceso de entender. Evolución a aprendizaje. Ah, muy bien, perfecto. Aprendizaje. ¿Dónde se aprende? Desde la casa, la escuela y en la sociedad misma, por ¿A todo lo través que de qué? escuchas, A través de un proceso llamado. socialización. Te dejé un ejemplo en clase y lo vamos a tomar aquí, ¿no? ¿Qué pasa si Jimbo, este personaje que no existe, nace ahorita y jamás en su vida tiene contacto con alguien, con otra persona? Sería una persona como las primeras, ¿no? Primitivas, o sea, no, Perfecto. ¿Qué regularía sí, sus actos? sería totalmente apática, yo creo, solitaria y no hablaría, no, ¿Por qué no hablaría? ¿Cómo aprendiste tú a hablar? pues yo creo que escuchando ¿Qué escuchabas? ¿A quiénes escuchabas? ¿Dónde los escuchabas? a la familia, a, en la escuela, Ok, las personas que estaban ahí en el entorno, a la ok. sociedad. Pensemos algo, ¿no? Vamos a darle un poquito ya de análisis más profundo al texto, ¿no?
La socialización es un proceso de aprendizaje de normas, reglas, regulaciones, valores y actitudes de la sociedad. Hasta ahí estamos entendidos, ¿no? Que para que una persona pueda desarrollarse dentro de la sociedad, lo que comentabas tú, debe de conocer y de practicar conductas o formas de pensar políticamente correctas, ¿no? Para que pueda pertenecer a un grupo en específico. Por ejemplo, Yajaira Ojeda, que vive en Mérida, ¿sí? Sí. Ok. ¿Crees que si hubieras nacido en la colonia Doctores de la Ciudad de México, te comportarías de la misma forma? Tal vez no, por la cultura que tienen ahí es diferente. Ok, justifícamelo de manera antropológica de acuerdo a un estudio de todo lo referente a la naturaleza del ser humano. ¿Cuál sería tu respuesta? Ay, Tal su vez cul- no, ¿por qué? no porque su gente, su cultura, sus normas, sus valores son totalmente distintos Ok, dependiendo del hasta lugar ahí. donde. Cada sociedad socializa a sus miembros de acuerdo con sus propios valores. ¿Qué determina los valores de un grupo de personas? Por ejemplo, am, pregunta personal, ¿cuántas chamarras tienes en tu guardarropa? Dos, ¿Con qué frecuencia las utilizas? una vez al año. Ok, hazme la misma pregunta. ¿Cuántos abrigos tiene usted en su guardarropa? Abrigos no, pero chamarras Chamarras. llevo 8 y estoy pensando en comprar otras 3 más porque no me alcanzan. ¿Y con qué frecuencia las usa? Una diaria o a veces 2 por día, dependiendo si llueve o hace frío. Ujú. Pregunta, te voy a contar algo muy personal y me dices si te ha pasado. Normalmente, donde yo vivo, en el Estado de México, Catepec de Morelos, en diciembre de los 8 a los 15 años, a los 20 yo creo, yo estoy acostumbrado o estaba acostumbrado a escuchar el, ¿a dónde vas? Eh, Voy a ir a jugar o voy a salir a la plaza o voy a X lado. Ah, llévate suéter, ¿eh? No se te vaya a olvidar el suéter. ¿Con qué frecuencia tú escuchabas esa frase? Casi nunca, ¿Por qué? por el tipo de clima. Ok, entonces, ¿qué determina los valores con los que se desarrolla un ser humano en un grupo de la sociedad? Ya dijiste uno, el clima. ¿Qué otro? El clima, el lugar donde vives, Que podría ser el relieve, la extensión territorial. ujú, ¿Qué más? las costumbres, Ok, ¿qué son las costumbres? costumbres y tradiciones que tiene cada ciudad, incluso cada pueblo puede ser. Perfecto, hasta ahí, ¿eh? Costumbres y tradiciones. Ojo, por ejemplo, si un bebé ingresa o nace en la sociedad estadounidense, el bebé o la bebé socializará de acuerdo con las características de la sociedad estadounidense. Del mismo modo, los niños rusos están socializados de acuerdo a las características de la sociedad rusa. Los niños mexicanos de la misma forma. Compartimos similitudes, Yajaira y Abraham. Sin embargo, por el tipo de relieve, de clima, de intereses, de costumbres, de tradiciones, de religión y de escolarización, tenemos diferencias, ¿sí? Que nos va segmentando en grupos, no nos va apartando, pero sí va delimitando claramente
de acuerdo a la ubicación geográfica, etnográfica. Ya entiendo qué es la etnografía, esta ciencia que estudia a los seres humanos a partir de dónde se desarrollan y se asientan para formar una sociedad. ¿Sí? Ok. Sí, Entonces, de esta manera, un hombre o una mujer aprenden formas de actitudes, comportamientos, idiomas y culturas de una sociedad a través del proceso de socialización. Acabas de decir algo muy importante. ¿Sí recuerdas qué es antes de que yo participara? lo de las costumbres y tradiciones. Ok. ¿Qué tendrían que ver las costumbres y las tradiciones? Por ejemplo, dime una costumbre del lugar en donde vives o una tradición. El Día de Muertos ¿Quién o de estas cuatro, Halloween. quién de estas cuatro instituciones sociabilizadoras desarrolla el Día de Muertos? ¿Los medios de comunicación, el grupo de iguales, la escuela o la familia? La familia. Ok, a través de un sistema de creencias Ujú, religiosas o no, ¿no? ¿En la sí. escuela no festejan el Día de Muertos? Sí, ¿Desde qué punto de vista? desde el punto de vista de, ajá, costumbres y tradiciones del Estado, antropología, sí. Antropológico, ok. ¿Con tus compañeritos celebrabas el Día de Muertos? Sí, ¿Por qué crees que sea? por igual, por costumbre, por ¿Qué edad tradición. tenían tus compañeros de segundo grado? ¿Y qué edad tenías tú? Segundo grado de Primaria. como 7 años, ¿Y ellos? igual. Ok, entonces la familia es el primer contexto en donde tú empiezas a conocer a la sociedad, porque tu familia ya vive en una zona etnográfica de desarrollo social, ya sabe algunas costumbres y valores, y por ende, la función de la familia es transmitir y darte herramientas necesarias para desarrollarte dentro de la sociedad. En la escuela, el contexto es un poco más antropológico, más educativo, la transmisión de conocimientos y valores sociales. Te vamos a dar todas las herramientas que tú vas a ocupar para poder elegir un trabajo dentro de nuestra estructura de sociedad. Ok, ¿quieres ser la directora de una empresa? Necesitas esto. ¿Quieres ser el barrendero de la escuela? Necesitas esto. ¿Se me explicó? Ujú. El grupo de iguales es más fácil porque ambos están en ese mismo proceso de desarrollo social y los medios de comunicación nos van a dar normas sociales, estatus, una entrada brusca de lo que la sociedad requiere del niño. Atención, les pedimos a todos que el día 29 de enero no salgan, ya que hay altas probabilidades de terremoto en la ciudad. Tú como niño dices, a ver, a empezar ya me dio miedo y en segunda que es un terremoto. Mamá, maestra, sacerdote, etcétera, amigo, ¿qué es? ¿Sí me explico? Ahora, esto de las costumbres y las tradiciones cobra una, una relevancia importante porque che cosa passarebbe se in questo momento io comincio a parlare così? Le voy a entender diferente. Ah, perché sarebbe? Solo voy a entender lo que suena parecido al español. Perfetto. Se io ti dico che la lingua è una cosa importantissima per l'insegnamento delle questioni antropologiche e della sociabilità dei esseri umani, che cosa pensarebbe voi? Eh, la lengua es importante, ¿no? O sea,
para la O- comunicación, ok, è vero, ma perché è importante? porque si no tienes el conocimiento, no vas a entender, obviamente, no se te va a dificultar. En cambio, con una persona que habla el mismo idioma, la misma lengua, pues sí, es más fácil. Ok, ma conoscenza de qué cosa? Ahí ya no lo entendí. Ok, pero el conocimiento de qué cosa? La Eh, lengua. o sea, lo que se va a transmitir, por ejemplo, ya sea un aprendizaje, una tradición, una costumbre, no se va a transmitir, o sea, no me voy a poder comunicar de la misma forma, Ok, al principio sí me entendías. ¿Por qué? porque algunas palabras suenan casi igual, solo se Ok, cambia una letra. en el aprendizaje de las lenguas tenemos interacciones de orden lingüístico y semiótico. Lo que tú estabas decodificando es que existe un orden lingüístico similar porque el italiano, el español, el inglés, el francés y el alemán vienen de lenguas romances, que son las mismas raíces de fonemas. Por ejemplo, casa en español suena igual que en italiano, es casa. ¿Sí me explico? Es el mismo fonema, es muy similar, el orden lingüístico es igual. Ma se io faccio questo, ah, per esempio, ieri andava a casa da me e dopo ho partito nella piazza e dopo della piazza ho andato all'allenamento e dopo dell'allenamento ho andato a casa da mia mamma. ¿Qué entiendes? Que fue creo que a la plaza y luego fue a casa de su mamá. Ok, salí de mi casa, luego fui a la plaza, luego fue el entrenamiento y luego del entrenamiento regresé a casa de mi mamá. Mm, Ok, es similar, ¿no? ujú. Pero ¿qué pasa si io ti dico, oh, ieri, non ancora, ieri ho andato a casa da me e dopo stato arrivato a casa da me, ho andato alla piazza e dopo della piazza ho andato il allenamento a fare il lavoro dello sport e dopo dell'allenamento ho tornato a casa di mia mamma. Che cosa eh, avevi eh, come dirlo in italiano è che cosa avevi pensato cerca il mio viaggio. Creo que fue lo mismo, ¿no? Solo Ok, la aumentó al final. ¿qué aumentamos? El, las señas, Ok, el contenido semiótico, lo que representan ciertas cosas, ¿no? El adelante, atrás, el voy, regreso, el yo, para especificar cuál es la importancia del lenguaje en el proceso de sociabilización o de socialización. pues es fundamental. ¿Por qué? Sin eso no te puedes comunicar y no puedes transmitir lo que quieres decir, ni puedes entender lo que te quieren decir. ¿Qué sería el lenguaje para la antropología y la socialización? Yo creo que sería una forma de transmisión, porque Mm, sin eso, si ¿Cómo no, hace, qué necesita el arquitecto para construir casas? sus diseños, ¿Qué más? dibujos, esta herramientas, es una herramienta. Perfecto. ¿Cómo hace el antropólogo o licenciado en pedagogía para introducir a un ser humano
en este proceso de socialización en la escuela, en la familia y de manera personal? ¿A través de qué herramientas? Y de lenguaje, pues, Ok, ¿cómo le enseñarías a un niño a leer? Recuerda lo de las costumbres, tradiciones, valores, cultura, etcétera. pues yo comenzaría enseñándole primero a las que le llamamos grafías, ¿no? Las letras, Que que se son, vaya. Ajá. que son estos elementos lingüísticos, semióticos, culturales, morales, establecidos dentro de qué? De un grupo de personas que forman comunidades, que forman estados, municipios, países, culturas, sociedades. ¿Sí me explico? Ujú. Mencióname un rito de iniciación que conozcas. Guay. El bautizo. Ok. Es un rito de iniciación a la vida A una espiritual. religión, ajá, espiritual. Ok, a la vida espiritual de una persona. Ahora mencióname uno social. Cuando nace tu hija, ¿qué tienes que hacer? Te dan un acta. Ah, la tienes que llevar a registrar, al registro civil Ok, y es un rito de iniciación a la vida social. social. Muy bien. ¿Dudas con el tema antropología y socialización? No, Ok. Lo demás es lectura, ¿eh, Yajaira? Lo demás de la clase es lectura, es que tú diseñes tu mapa conceptual. Hoy te subo la tarea y no hay mayor problema. con respecto a la tarea del mapa conceptual, son las 21 corrientes que puso en la diapositiva. No, 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 no. ¿No vienen especificadas? No, bueno, decía ya corrientes antropológicas. No, no, no. No, no, no. Es el mapa nada más de tres características principales de cada una. Ahorita te lo mando, ¿va? Te Ok, subrayo para que no hagas los 21, que es muchísimo trabajo. ok, Ok, pues listo. Antes de que se nos acabe, me despido. Que tengas buen fin de semana y cualquier cosa estoy pendiente por WhatsApp. ok. Gracias. Nos vemos.